Hola hermanos, otra vez. Aquí estamos. Vamos a realizar algo que hemos empezado ya. Y es la ecología. Esa dimensión que para entenderla bien nos hace falta el pensar cómo está nuestra sociedad. Esa sociedad que estamos construyendo. Y nos quedamos en la pregunta de todo lo que habíamos hablado en el anterior vídeo, que por qué ha pasado esto. Pues bien, eso es lo que vamos a hacer y a explicar ahora. ¿Qué ha pasado? Lo siguiente, según yo, claro. El objetivo más habitual, por desgracia, en la sociedad en que vivimos hoy, ha sido destruir al partido o al grupo rival. Es decir, para decirlo en verdad, más que velar por los intereses del país, y ello aunque no se disponga de una propuesta para recoger los escombros que el desgaste social y político genera, tenemos que remitirnos a otro hecho. Y ese hecho es reciente. Está en ascuas. Está ardiendo. Voy a bajar un poco la música. Digo que está en ascuas y está ardiendo. Y está ocasionando el deterioro de las relaciones entre Cataluña y el resto de comunidades autónomas con el gobierno central, porque los diálogos son diálogos de sordos. Hoy en día, la imposición de la ley, el 155, se va a imponer y pronto. No queriendo imponer nada, pero tenemos que salir de esa situación. Ya veremos cómo salimos. Esto ha creado y tiene una finalidad y consecuencia y riesgos, esta actitud. Y es, en primer lugar, fracturar
los partidos, polarizar las opiniones y hacer desaparecer las propuestas intermedias. Esa es, creo yo, la realidad. Pero hoy también tenemos otro fenómeno que avala lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Pues hoy sabemos y lo estamos viviendo con nuestra conducta, y es: no se escucha, sino que se impone. No se valora y apenas se tolera. No se construye, como hemos dicho al principio, se destruye. Por otro lugar, la complejidad de las decisiones a tomar deben venir acompañadas de procesos deliberativos y claros, abiertos y dialogantes. Si no, no es posible entendernos. Pero el ciudadano medio se cansa, está cansado y desanimado ante todas estas circunstancias. ¿Y qué hará? ¿O qué haremos? ¿Se abstendrá o escogerá la opción que permita con más celeridad el cambio de coordenadas políticas que, aunque sea por la vía, y no queremos eso, autoritaria, intolerante y de confrontación, salve sea la realidad? Bajo la música otra vez. Seguimos. Otro problema que se avecina y que es una realidad es un problema que estamos viendo ante toda esta situación que estamos planteando, y es el problema de la extrema derecha como síntoma de esa realidad. Veamos. Otro síntoma que demuestra hasta qué punto nuestra sociedad manifiesta cada vez más la hostilidad hacia la democracia. Es el auge, la llamada de la extrema derecha en Europa, pero, ojo, ya no se trata solo de una ideología y de pequeñas minorías, sino de una verdadera tentación para toda la masa
por ejemplo. Y no estoy hablando de memoria, sino de hechos que han pasado y están pasando. En Polonia, un partido como Ley y Justicia obtuvo el 37% de los votos. En Hungría, el Movimiento para una Hungría Mejor, el Jobbik, alcanzó el 20%. ¿Escuchas bien? ¿Qué se ve en todo eso? En esas actitudes de esos países, Polonia, Hungría y otros que no nombro. ¿Qué se está fraguando? ¿Qué está apareciendo? Se está viendo el auge de estos movimientos de extrema derecha que no solo se dan en países donde la democracia es una realidad relativamente reciente. Por ejemplo, en los países nórdicos ha crecido hasta porcentajes, y estos alarmantes, como el 13% en Suecia y el 21% en Dinamarca. Pero no solamente en esos países, sino también en los países de la larga tradición democrática, como son los más cerca que tenemos: Francia, el 27%, Alemania el 14%, Suiza el 29% o Austria el 20%. Pues hermanos y amigos todos, los datos son profundamente preocupantes, ¿o no? Además, para más reo, seguimos escuchando. El apogeo de la extrema derecha, ¿qué pasa? Está condicionando las políticas de todos los países europeos en materias como, y lo estamos viendo, y lo estamos mamando, y lo estamos sufriendo, como la emigración, la acogida de refugiados, incluso, y esto es muy fuerte y preocupante, la libertad religiosa. Preocupación realista acentuadas es que este crecimiento se produce ¿dónde? Precisamente en barrios y en ciudades que se habían considerado como feudos de los partidos de izquierda. Esa es la realidad y por eso te la comunico. Pero hay más. Otro fenómeno es las desigualdades crecientes y la
globalización del mercado de trabajo, que está, y lo estamos viendo, en máxima y baja calificación. Han dejado desprotegidos a ciertas capas sociales y han desencadenado ¿qué? El miedo en una parte importante de la población. Y no hablo por palabras, sino por hechos. Por ejemplo, la emigración ha pasado a ser como una amenaza en los ámbitos económicos y cultural y religioso. Y esto dicen, y están casi en lo cierto, sobre todo en Europa, por la descristianización de las personas. Han perdido el sentido de su creencia que el cristianismo les propuso en su tiempo. ¿Y qué es lo que ha provocado todo esto? Lo que hemos dicho antes, y es que el miedo, ¿qué hace el miedo? Pues paraliza, nos inutiliza, prende con gran facilidad y exporta en forma de extrema derecha esa realidad. ¿Qué hacemos para contrarrestar esta dimensión, esta lacra, podríamos decir, solución, este auge de los movimientos de la extrema derecha? ¿Qué hacemos tú y yo? Ese es el quid. Yo digo, es preciso no olvidar las causas profundas de las que favorecen y construyen un nuevo relato en que, reducidas las desigualdades, la protección social y la lucha contra los prejuicios culturales sin claves de atención, creo que tanto los partidos como la sociedad civil, y esto es grave, no jugamos no solo la convivencia humana, sino el futuro de nuestra democracia. Una democracia política que no puede existir sin democracia económica. Pues reflexionemos, hermanos y amigos, pero todos, y lo estamos viendo en nuestra misma España. Si hace unos años, y en todo el mundo, podíamos pensar que la democracia que se había conseguido y se ha conseguido y la modernidad era el fin de la historia, en que los países irían poco a poco sumándose a la fortaleza de su verdad,
en la realidad, en la actualidad, estamos presenciando importantes involución, no evolución. Veamos. Turquía con Erdogan. La Rusia de Putin. El Trump de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Así pues, y esta es nuestra reflexión, si hace unos años parecía que caminábamos exoneramente hacia una globalización de la democracia, hoy parece, y es evidente, y más probablemente, el retorno, por desgracia, a una globalización de lo que hemos dicho antes, del miedo. Tenemos miedo. Y de las fronteras, tanto derrotadas, pero que ahora también están naciendo. Están volviendo otra vez a ponernos vallas para comunicarnos unos con otros. Pero no nos quedamos ahí. Existe otro fenómeno muy doloroso y desafiante. Son, te los imaginas, ¿no? Los conflictos bélicos nuevos. Y peor aún, sin que se cierren los anteriores. No hemos solucionado y hemos puesto otros nuevos. Veamos. Este miedo que estamos hablando y esos muros que detienen a personas, pero no, ojo, interceptan capitales. Atención, está claro, son lo más lamentable respuesta al drama de los refugiados. Un hecho para temblar de miedo y de desesperanza es el siguiente, por crudo que él. Nunca, hermano y amigo que me oyes, nunca en el mundo que nos ha tocado vivir después de la Segunda Guerra Mundial se habían contabilizado tantos millones de refugiados y desplazados. ¿Nos preguntamos algo sobre esto? Este incremento se debe a la reapertura de otros más antiguos que, como heridas mal cerradas, vuelven a sangrar. Esta es la realidad viviente. Y como el tiempo apremia, vamos a decir dos cosas nada más para que no os canséis de oírme. El informe es alarmante
a estos años de la Escuela de la Cultura de Pau, registraba ese elemento de esa cultura. 35 conflictos armados tenemos. 13 en África, 12 en Asia, 6 en Oriente Próximo, 3 en Europa, sí, en Europa, 1 en América, y así, porque no digo todos. Ciertamente, el foco mediático se centra y se concentra hasta todavía en Siria y en Irak. Pero no olvidemos, hermanos y amigos, son muchos los países que se encuentran en un contexto de alta violencia, como es Ucrania, Libia, Egipto, Nigeria, Palestina, Somalia, Sudán del Sur y Afganistán y el Yemen. Y terminando esta exposición, la pregunta la vamos a dejar para la próxima sesión, pero la pregunta la digo. ¿Cuáles son las consecuencias de estos conflictos bélicos? Pues las veremos en el próximo vídeo y veremos y hablaremos siempre de realidades, de lo que está pasando, que no me invento nada. Un abrazo, un ánimo, que todo tiene solución, pero poquito a poquito, poniendo cada uno nuestro anhelo, nuestra fuerza, nuestro espíritu, ese que hablábamos al principio, del que estamos formados. No por la religión, sino porque nacemos cada uno con ello. Nuestra espiritualidad. Esa es la que nos da fuerza para llevar a cabo el bien, pero sin mirar a quién, que decía Cantinflas. Sin límites. Cuando el hombre busca realizarse como persona, lo busca por donde sea. No importa que crea o no crea, lo que importa es que hace el bien. Lo que hizo Jesús, pasó haciendo el bien, sin mirar a quién. Y esta gente que estamos viendo, conscientes de esta realidad, se va a esos países, gente que tiene dinero, o a través de la ONG, como sea. Los brotes son maravillosos. ¿Que esa es la solución? Pues no. Pero, mientras que no se da la solución, al que tiene hambre hay que darle de comer. La solución ya la sabemos. Es amor y justicia, que es el reino de Dios. Pero eso, cada uno que lo vea y lo descubra en su vida. Y si quiere unirse a los grupos y comunidades creyentes que pisan tierra, que no hablan simplemente de ritos o de ceremonias o de dogmas, no, nada de religión, sino consciente de la espiritualidad que cada uno, y inventada por Dios al crearnos. Solamente reconocerla y actuar. Un abrazo muy fuerte, mucho ánimo, y en la próxima
poco a poco veremos la luz. Adiós.